Muy buenos días, amigos de Facebook. En esta ocasión, Iván Restrepo una vez más con todos ustedes. Y en esta ocasión, con este día tan importante para todo el pueblo cristiano, Pentecostés, una fiesta muy interesante. Y queremos en esta ocasión enviar los conceptos teológicos de dicho concepto para que tengamos bien claro cómo fue que se dio el Pentecostés. Para ello vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, en la salutación. Voy a explicar esta salutación. En el capítulo 1 dice: Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bien, debemos entender que el Pentecostés nació como una fiesta judía. Todos sabemos que Israel en el Éxodo sale de la tierra de Egipto al desierto, y 50 días después Israel recibe la Torá o la ley por medio de un hombre llamado Moisés. Posteriormente, el pueblo sigue su trayectoria, llega a la tierra de Canaán, se desarrolla la época de los reyes y hubieron unas palabras proféticas en relación a este Pentecostés que hoy estamos viviendo. Pero normalmente los judíos celebran la Pascua, y posteriormente, dentro de esos 50 días, también se celebra la fiesta de los tabernáculos y se celebra precisamente la fiesta del Pentecostés. Ello tiene un origen, un inicio, y es lo que deseamos que todos ustedes puedan comprender en esta ocasión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los protagonistas de dicha fiesta? Principalmente, la Biblia nos muestra que cuando Jesús repartió panes y peces, habían aproximadamente 50,000 personas. Dice 5,000 hombres, pero hay que contar las esposas, y el promedio de las familias judías son como de 10 a 12 hijos. Así que él dio de comer a 50,000 hombres. Pero lo curioso, que en el Calvario habían muy pocas personas que le seguían. Y en este aposento alto solamente se encuentran, de esas 5,000 personas, solamente 120. Así que como protagonista encontramos a los 120 que van a recibir el poder del Espíritu Santo, y posteriormente vamos a encontrar unos espectadores que viajan de todas partes del mundo antiguo, que incluye todo lo que es la Europa oriental, la Europa occidental, el Asia Menor, el sur de Judea, incluyendo a Egipto, el oeste, el este, y así sucesivamente. Estos son los expatriados, pero vamos a explicar cómo es que surgen estos expatriados. Primeramente, debemos entender lo siguiente. Antes del nacimiento de Jesucristo, los judíos se negaban a tener una potestad de cualquier tipo. Y nosotros entendemos que hubieron diversos tipos de rebeliones, entre ellas la de los macabeos, y ahora unos 65 años antes del nacimiento de Jesucristo aproximadamente, encontramos la descendencia asmonea. Y los asmoneos eran judíos que luchaban por su liberación, para tener una liberación de tipo política, para ejercer el dominio correcto sobre su territorio y sin deseos de ser dominado. Pero entendemos que en esta familia asmonea surgen dos personajes muy importantes en esa época, y es Aristarco y Hircano II.
Ellos eran dos hermanos que se estaban disputando el poderío, el dominio. Y sin embargo habían muchos conflictos entre ellos dos, pero en realidad se llegó a la decisión de acudir a Roma para ver cuál de los dos dominaría. Entonces aquí entra a la palestra el general Pompeyo. Y el general Pompeyo tenía una muy buena relación con el Herodes I, que nos menciona en la época del nacimiento de Jesucristo. Entonces, esta familiaridad entre Herodes y Pompeyo, bajo discusión, escogieron entonces a este hermano llamado Hircano II, quien se convirtió entonces como el líder. Este líder fue bastante afamado por los israelitas y Herodes tuvo celo de él, calumniándolo y llevándolo a la muerte. Así que entonces Herodes quiso ser proclamado como rey de los judíos, implantando una serie de imposiciones, y para quedar bien con Roma, este Herodes propuso tributos al pueblo de Israel. Así que, sumándose esta serie de situaciones, ahora Israel involuntariamente queda bajo el dominio romano, con impuestos romanos. Y esto logra entonces que las familias judías de clase alta fueran expatriados por parte de toda esta rebelión, y muchos de ellos se fueron para Egipto, otros se fueron para el Asia Menor, otros se fueron para la península ibérica, otros para Grecia, otros para Roma, y así sucesivamente. Entonces, estas personas que salieron de Judea o de Jerusalén a todos estos lugares al norte, al sur, al este y al oeste, son precisamente los que componen esta escena en el cual el Espíritu Santo desciende sobre estos 120 hombres. Interesante, ¿verdad? Y estos son los expatriados que muestra la carta del apóstol Pedro. Y nosotros entendemos que este Herodes, por ser idumeo y no tener sangre judía, fue rechazado por parte de los hebreos. Y una de las inquietudes que nosotros observamos en este Herodes, que prácticamente se proclamó rey de los judíos, cuando escuchó del nacimiento de otro rey, mandó entonces a matar a los niños varones hebreos. Así que esto logró que muchas familias emigraran precisamente a estos lugares distantes, no quedándose así en Jerusalén. Así que vemos que hay una opresión, y por esa razón encontramos a estos expatriados. Ahora bien, estos expatriados de estas diferentes ciudades tenían por costumbre venir a Jerusalén precisamente a celebrar este tipo de fiesta. Ellos venían a celebrar la fiesta de la Pascua. Algunos iban, otros se quedaban y esperaban precisamente los 50 días para celebrar la fiesta de los tabernáculos, de las primicias, y también pues para celebrar el recibimiento de la Torá en el Sinaí. Así que entendemos que es una fiesta de tipo judío, en la cual nosotros conocemos que Jesucristo celebró la Pascua, pero Jesús muere precisamente, es crucificado, y todos sabemos que resucita el primer día de esos 50 días. Era una celebración de 7 semanas, que si usted la multiplica 7 por 7 va a dar 49 días, pero había un día que lo completaba, el número 50, y en ese día
es cuando observamos lo que ocurre en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. ¿Ya está entendiendo lo que está ocurriendo? Entonces, lo que ocurre en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, capítulo 2, que todos conocemos, no es más que un cumplimiento de profecías que se habían suscitado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, todos conocemos el pasaje de Ezequiel, donde él observa los huesos secos, y no es más que un cumplimiento de Ezequiel 37:4. Huesos secos, oíd palabra de Jehová, y entró el Espíritu de Dios en estos huesos secos, en esa visión. Era una profecía para Israel de que el Espíritu Santo entraría en el hombre israelita y en el gentil. Juan capítulo 10, versículo 22, nos habla acerca de un conversatorio que tuvo Jesús después de la resurrección con los discípulos, y dice la palabra de Dios que Jesús dice: recibid el Espíritu. Muy parecido a lo que ocurrió en la visión del valle de los huesos secos. Por esa razón, una persona puede recibir el Espíritu Santo y no tener la evidencia de hablar en otras lenguas, y no quiere decir que no tenga el Espíritu de Dios. Así que si tú has aceptado a Jesucristo, tú has recibido el Espíritu Santo de Dios, no tienes la evidencia hasta este momento, no te sientas mal por eso, llegará un momento en que la vas a recibir. También encontramos el suceso de Joel capítulo 2 versículo 28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que cuando nosotros observamos esto, la palabra de Dios se cumple, y la palabra de Dios dice: y después de esto, ¿de qué? De la muerte y la resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. Después de esas cosas vendría entonces un Pentecostés y un derramar del Espíritu Santo de Dios. Pero el asunto no termina allí. Todos sabemos que la voz hebrea, Ruach HaKodesh, es una definición del Espíritu de Dios, del soplo de Dios, y tenemos la definición griega que significa aire o neuma, de ahí viene la palabra neumático, pero en realidad hay que entender que no es como esto se planteaba en el siglo XIX, donde precisamente se decía que el Espíritu Santo era un dínamo, un motor o una fuerza, como plantean los testigos de Jehová. Una fuerza no puede contristarse, una fuerza no puede hablar, una fuerza no puede guiar o aconsejar o consolar o dirigir. Por esa razón, el Espíritu Santo de Dios no es un dínamo, no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con una función diferente. Entonces, se entiende que este Espíritu de Dios tiene diversos elementos que lo definen. Por ejemplo, se dice que el Espíritu es como el viento, porque ¿quién ve el viento? Sin embargo, uno lo siente y uno sabe que existe. También se le denota como fuego, porque tiene la capacidad de purificar, ya que el fuego tiene esa capacidad de limpiar y de purificar. También se le entiende como agua en relación al bautismo en aguas, que tiene la capacidad de limpiar al ser humano, y también se le conoce como el simbolismo de la paloma, que representa la paz que el Espíritu Santo puede dar. Entonces, recibir el Espíritu Santo de Dios era recibir la paz de Dios, el fuego de Dios, el poder de Dios, el bautismo de Dios,
y todas estas cosas a través de una evidencia. Podemos observar entonces qué es lo que ocurre en Hechos capítulo 1 versículo 6, algo muy interesante. Vamos a leerlo. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6, nos habla acerca de un reclamo que los apóstoles le hacen a nuestro Señor Jesucristo en el momento de la ascensión. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esto está en Hechos capítulo 1, versículo 6. Ahora bien, ¿qué significa esto de restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? ¿Qué había en ese tiempo? Había una potestad de tipo romano, lo que le expliqué anteriormente que había ocurrido con Pompeyo, la relación con Herodes, con el Julio César de la época, con la pérdida de esa autonomía del gobierno político, la imposición de los impuestos, la falta de gobernabilidad, la falta de la soberanía de Israel. Entonces, estos apóstoles, discípulos, están seguros de que Jesucristo resucitó, se levantó de los muertos y dicen: ahora es el momento en el cual podemos derrocar a los romanos. Entonces vemos una respuesta un tanto liviana de parte de Jesús, que les dice: no les toca en este momento conocer el tiempo y las sazones, pero recibiréis poder. O sea, hay algo más importante que eso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos dijeron: ya, está bien. Como quien dice, nosotros esperábamos otra cosa, la liberación de esta potestad romana. Entonces, todo aquello que les expliqué en un principio de estos expatriados que prácticamente habían huido de Judea a estos lugares, ahora regresan a celebrar sus fiestas. Pero entendemos que este pueblo hebreo siempre tuvo la lucha por el monoteísmo, porque una de las cosas que hizo precisamente Herodes fue la adoración a Júpiter, y prácticamente su deseo era borrar la cultura judía. Entonces encontramos que por esta razón algunos de ellos, para no dejarse dominar, se van entonces a estas regiones extranjeras. Ahora bien, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 2, dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Aquí la palabra de Dios nos muestra que hay un poder en el cual estos hombres que eran galileos, todos provenientes de Judea, estos no habían tenido la oportunidad de ser expatriados, así que solamente hablaban griego y hebreo. Pero resulta ser que en ese día 50, cuando el Espíritu Santo decide reposar sobre estas 120 personas públicamente ahí en Jerusalén, estos expatriados que estaban prácticamente saliendo de celebrar su fiesta de Pentecostés, ahora los están escuchando hablar
en las lenguas que ellos habían aprendido allá en Roma, en Italia, en Ponto, en Frigia, en Panfilia, en Galacia, en Egipto, en Arabia y todas las demás naciones que se muestran allí. ¿Qué quiere decir esto? Que eso fue algo milagroso. Inclusive los mismos apóstoles no entendían lo que estaban diciendo porque estaban hablando en otro tipo de lenguas, pero sí eran lenguas conocidas en aquella época, porque dice la palabra de Dios que estos hombres oían hablar las maravillas de Dios, así que miles de ellos se convirtieron precisamente por ese milagro, porque conocían que estos hombres eran galileos y entendían que había algo poderoso. De hecho, ya habían conocido la historia de que Jesús había muerto en la cruz en esa misma época, en ese momento. Estamos hablando en los albores del año 33 después de Jesucristo, así que la conversión fue mucho más fácil y en un solo discurso 3,000 y tantos, después 5,000 y posteriormente el evangelio se va extendiendo. Ahora bien, hay algo que necesito plantearles teológicamente a cada uno de ustedes. Existen lenguas humanas como las que observamos en este día de Pentecostés. Si en ese momento ellos hubiesen hablado algo que ellos no entendían, si hubiesen dicho, están borrachos y están llenos de mosto o de vino, así que seguimos de largo. Pero no, ellos entendían lo que se estaba hablando en ese momento. Pero eso no quiere decir que no existen las lenguas angélicas. Las lenguas angélicas usted la encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 1. Entonces, Pablo nos habla acerca de lenguas angélicas que solamente el Espíritu lo entiende, y es una relación entre Dios y el hombre, y por esa razón se nos llama pentecostales, porque hablamos esas lenguas. Los amigos bautistas dicen que nosotros confundimos en Hechos capítulo 2 el hablar en lengua y que no queremos percibir que eran idiomas terrenales o lenguas terrenales. En eso estamos claros porque la Biblia lo expresa tácitamente. Pero el apóstol Pablo también habló de esas lenguas angélicas que nosotros no entendemos, pero que Dios sí las entiende, y es una forma misteriosa de comunicarnos con Dios. Algunos recibimos ese don de lenguas, y si bien es cierto, la Biblia dice que las lenguas cesarán, pero hasta el momento no han cesado, sino que las personas siguen siendo bautizadas. Ahora bien, para el siglo I, el siglo II y el siglo III hay pocas referencia de los padres de la iglesia con respecto al hablar en lenguas y con respecto al uso de este día del Pentecostés. Sin embargo, para el siglo IV, el Pentecostés vuelve a tomar fuerza, se va formando la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica le da mucha importancia al Pentecostés, y de hecho ellos también lo celebran. Nosotros debemos entender que así fluyen los dones a través del Espíritu Santo de Dios, y así como hay don de lenguas, hay don de sanidad, don de hacer milagros y así sucesivamente. Pero para los albores de finales del año 1880, 1890, los ingleses ya habían viajado a América, y como los hermanos Edwards, Jorge Whitefield y muchos otros pioneros del evangelio pentecostal llegaron a América, y entonces este poder del Espíritu Santo
comienza a manifestarse en los hombres, y en 1920 ocurre un poder masivo sobre la iglesia, donde muchas organizaciones fueron bautizadas por este hablar en lenguas, este don de lenguas, y otras sencillamente no lo aceptaron. Así que parece ser que a través de la historia, la Biblia dice: anhelad los dones. Y debe ser que por medio de algunas modas o teologías o circunstancias, nos olvidamos de utilizar los dones del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el propósito principal o la misión principal del Espíritu Santo de Dios es hacer visible la vida de la iglesia en esa época del libro de los Hechos. Actualmente también es una misión del Espíritu Santo de Dios hacer visible la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que yo deseo pues que con esta exposición breve que hemos hecho acerca del Pentecostés, usted tenga un conocimiento claro de lo que ello significa, y deseo que sea de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga ricamente. Doctor en Teología, Omar Iván Restrepo. Chao.